Buenas tardes. En el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a lo que es, en este sentido, las drogas que deprimen la actividad del sistema nervioso central. ¿Sí? Las drogas que deprimen el sistema nervioso central. Vamos a comenzar primeramente lo que es el opio, ¿no? En este sentido, vamos a describir lo que es el opio, como el nombre lo indica, del griego opión, de opos, que significa jugo, el latense, que se obtiene de lo que es la cápsula de planta conocida como adormidera, de la familia botánica Papaveracea. ¿Sí? Ok. Hoy estamos dando la clase en el día de hoy en relación a este tema que es importante para los alumnos, ya que es un tema que está relacionado con lo que es las drogas que deprimen este sistema nervioso central. Por lo general vemos que estas drogas se cultivan en lo que es Egipto, ¿sí? En Asia Menor y en lo que se llama el papaver, Sectigerum en Chipre y Grecia. Estas son las drogas que se cultivan por allá. Y es importante conocerlas porque realmente tienen una gran descendencia en relación a la depresión que sufren los que la consumen. Tal cual como le hemos indicado, esta droga proviene de la familia botánica Papaveracea y está constituida por algunas plantas dicotiledóneas, lo que es la parte readales, readíneas, de flores hermafroditas, están constituidas a la vez por lo que son los sépalos en número de 2, de 4 pétalos, rara vez o a veces ninguno, ¿no? Con muchos estambres, pero a veces 2 o 4. Los carpelos son soldados en número de 2 a 16. El ovario o súpero con 2 o 16 placentas en este sentido y contienen muchos óvulos. Los óvulos son anátropos o campilótropos. Vamos a dejar constancia de la asistencia de los muchachos en virtud de que han tenido problemas o inconvenientes para comunicarse. Sin embargo, estamos dejando la clase del día de hoy para que puedan estudiar y tengan el examen correspondiente que próximamente va a ser. Entonces damos esta clase de esta forma y tenemos ya la clase vista, ¿no? De lo que es las drogas que deprimen al sistema nervioso central. Bueno, vamos a continuar en esta área de toxicología, que es una área muy importante, ¿sí? Para que los jóvenes se puedan desarrollar en el sentido o tengan algún conocimiento extenso en relación a la materia y sobre todo en su especialización. Entonces vemos que estas son unas plantas herbáceas con algunas hojas esparcidas. Tenemos que estas plantas, como habíamos indicado, que son cultivadas en lo que es el Asia Menor y también en otras áreas como habíamos indicado entonces que estas plantas, ¿sí?, del opio provienen de lo que es o se cultivan en lo que es la parte de Asia Menor, Egipto, India, China, Turquía, Corea, México y otras regiones del mundo, ¿no? Es muy extensa estos cultivos de opio. La semilla no contienen por lo general principio estupefactivo, ¿no?
algunos, y se usan en la confitería y repostería. Por ello son muchos países que se extiende en algún lugar donde se vendan productos normales de confitería, ¿sí? O sea, por eso es que es algo totalmente rutinario. Como hemos indicado anteriormente, por supuesto que estas semillas, ¿no? U hojas de este producto de opio, por lo general no se necesita ningún tipo de permisología, ya que es permitido libremente comercio en esos países que mencionamos. Sin embargo, en países como el nuestro, Venezuela, está prohibida totalmente la distribución, el consumo, ¿no?, de este tipo de sustancias, bien sea por semilla, bien sea por el fruto, la hoja, en fin, todo el derivado de lo que es el opio. Y también están prohibidas porque se presume que posiblemente estos países puedan sembrarla, ¿no?, para cultivarla y por supuesto explotarla comercialmente, ocasionándole daño tanto al individuo y a la sociedad en que vivimos. Por eso que es importante destacar de que el opio, ¿sí?, tal como lo conocemos, es el jugo coagulado y secado de las cápsulas frutales de la adormidera, o lo que conocemos como la amapola, obtenido mediante las incisiones o escarificaciones practicadas en dicho fruto. Son unos frutos. El conocimiento del opio entonces se remonta, muchachos, a lo que es la época muy antigua, por lo que se conocen varias clases o tipos para el consumo, a saber. En primer lugar tenemos el opio bruto, que es el que se obtiene por decisión de las cápsulas de papaver aún verde, de la cual brota un látex que al contacto con el aire se endurece y se coagula, enriqueciendo o adquiriendo un color pardo o casi negro. Entonces vemos también que este opio tiene un olor muy característico, ¿no?, y pronunciado. Es más o menos algo elástico cuando está fresco y se endurece después de una exposición prolongada al aire. El opio preparado también es otra forma en las cuales indicamos acá las formas de consumo, que son llamados también chandú. Es el opio que ha sido acondicionado para fumar, únicamente para fumar, este tipo de opio. Por lo general, muchachos, se obtiene mezclando opio bruto con agua y luego se calienta lo que es la mezcla y se filtra para eliminar impurezas, como fragmentos de hojas, entre otras combinaciones. También puede pasar de que el producto se pueda calentar nuevamente, ¿no?, y pueda ser reutilizado por la persona. Claro, siempre agregándole, como es el opio bruto, es decir, la cantidad necesaria para que se produzca nuevamente esta sustancia de opio ya preparado, ¿no? O opio, sí, más que todo opio preparado, con la nueva presentación o el nuevo ingrediente o el nuevo componente de opio bruto. En todas estas mezclas hemos observado, según los estudiosos de esta área de toxicología, de lo que es la parte de droga, de que por lo general estos productos se calientan y se mezclan. También tratan en lo posible de eliminar todas y cada una de las impurezas habidas y por haber, así como las hojas en este sentido.
En definitiva, muchachos, el opio es de color pardo oscuro y cuando está fresco tiene también la misma consistencia que el alquitrán. El alquitrán de forma blancuzca o de forma de melaza. Si esta mezcla la sacan al sol, es decir, la exponen al sol durante mucho tiempo, por supuesto tiende a solidificarse. También se pueden obtener estas presentaciones en diferentes barras, ¿no? Que son parecidas al tamaño de un cigarro, pero que estas a su vez tienen o contienen burbujas de aire. Luego tenemos también importante lo que es la escoria del opio. ¿Qué significa eso, la escoria del opio? Bueno, muchachos, vemos que en el dross es el residuo calcinado, en este sentido, de color negro, que queda después de que se ha fumado el opio preparado. Entonces se trata de una bola calcinada o bien de los restos, de los restos que se recuperan al limpiar la pipa del que fuma opio. La escoria se puede volver a utilizar agregándola en el agua y el opio también bruto, ¿no? Cuando este último se transforma en opio posteriormente llamado opio preparado. Tenemos entonces la composición del opio, que contiene numerosos alcaloides, pero hasta el presente solo algunos de ellos son utilizados como fines terapéuticos. Los principales alcaloides aparecen en el siguiente cuadro sinóptico que vamos a exponer en este momento. Veamos entonces estos alcaloides, que son la morfina, la codeína, la tebaína, la papaverina, narcotina, narceína y en fin, todas esas composiciones derivadas del opio. Existen también otros derivados y sucudáneos o sucedáneos sintéticos. ¿A qué se refieren estos derivados o estos derivados de este opio? Vemos que además de los alcaloides que se encuentran en estado natural, en el opio existen muchos otros que se obtienen por procedimiento de lo que es la síntesis, es decir, obteniendo un producto sintético. Ahora pasamos a ver estos derivados, los derivados más importantes a saber. En primer lugar tenemos derivados fenantrénicos o morfínico, ¿no? De lo que es la parte, provienen de la ramificación de la morfina, se extraen de allí, que son fuertes, por supuesto, según los autores. Estos constituyen uno de los tipos de analgésicos sintetizados o sintéticos con el objeto de encontrar análogos a lo que es la morfina. Parece que hay muchachos que la morfina, como la hemos estudiado hasta ahora, son utilizadas para fines terapéuticos o fines de control analgésico, ¿no? En operaciones que ameritan realmente la aplicación de este tipo de opiáceas o drogas, que eran también utilizadas en las guerras, cuando las personas por lo general perdían una pierna, ¿no? O de repente sufrían algún tipo de mutilaciones que, por supuesto, requerían, ¿no?, de la aplicación de esta morfina para calmar el dolor. Se dice que por lo general esa morfina, ¿verdad?, lo que le da es un estado de placer, de analgésico, de calma al paciente, es decir, la persona que le inyectan este tipo de sustancias. Entre estos derivados vamos a mencionar algunos que son muy importantes, ¿sí? Entre estos tenemos lo que son los derivados
fenantitrénico o de morfina, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Que constituye uno de los tipos de analgésicos sintéticos en el objeto de encontrar análogos a la morfina, que están dotados de igual o mayor poder analgésico y desprovisto de efectos colaterales. Las principales sustancias de este grupo son la heroína, que está compuesta por lo que es la diacetilmorfina. Imagínense, un producto bastante fuerte. Droga esta que es sin duda alguna la más peligrosa desde el punto de vista de su capacidad para producir dependencia en las personas que la consumen o que son tratadas con esto. En segundo lugar tenemos, muchachos, lo que son los derivados piperidínicos o de la meperidina. En 1939 se señalaba que la meperidina era una droga con supuesta actividad para simpaticolítica. Disculpen la expresión allí porque son unos compuestos que son palabras compuestas, ¿no? Y bastante a veces difícil de pronunciar. Además de que estas drogas poseen en su contenido algún tipo de analgésico que son bastante fuertes. Esta sustancia entonces contiene lo que es la meperidina, que es lo que llamamos el imetil 4, fenil 4, calvexoli y la piperidina. Esta sustancia también se conoce como demeror-dolatina, peritina, dolosal, diapadol, entre otras. Por otra parte, también hay otros que componen lo que es los derivados de la hectatona o de la metadona. Estructuralmente vemos entonces que son las moléculas de metadona que guarda cierta relación con el producto de la morfina, ¿no? Este fármaco posee una potencia analgésica similar a la morfina, aunque con una acción que es de menor proporción, que afecta sobre todo en lo que es la parte de la respiración, la tolerancia y la dependencia física. La metadona es una mezcla racémica de D y metadona. La actividad analgésica reside en la forma de levo, mientras que la forma dextro parece útil en el tratamiento de abstinencia por opiados. En este grupo vemos entonces que se encuentran lo que son la metadona, conocida como amidón, adanón, dolofina, polamidón, la fanadoxono y la ectalina. A eso se refieren esto, ¿no? También existen otros derivados del benzimidazol, ya que en los últimos años se han desarrollado derivados del benzimidor, las cuales tienen actividad similar a la morfina, aunque con una potencia mucho más elevada, es decir, muy superior a la morfina. Entonces vemos que estas sustancias son las más importantes que podemos destacar en este grupo, ¿no? Entonces observamos que en la actividad analgésica no está separada de la capacidad de producir algún tipo de dependencia, por lo que su utilidad terapéutica es controvertida. También existen unos derivados del benzomorfano, que derivan del morfano, que son sustancias relacionadas con la morfina y sus derivados.
y poseen estructuras semejantes. Dos sustancias de este grupo ofrecen entonces algún interés biológico y terapéutico, como son la fenazocina y la pentazocina. Este es un componente analgésico de interés principal que aparentemente no produce algún tipo de dependencia según los expertos, porque también es una antagonista de lo que es los analgésicos estupefactivos. Luego pasamos, muchachos, a ver a lo que son los grupos misceláneos, ¿sí? Que existen además otras sustancias sucedáneas que poseen una constitución química totalmente diferente. Entonces, aquí se incluyen lo que es la dextromoromidina, el Parfum, que presenta una actividad superior a la metadona, que es lo que estamos hablando ahorita, superior a la morfina, pero a los efectos, tiene algunos efectos colaterales en cuanto a particularmente pronunciado en cuanto a la respiración, la depresión, lo que es la parte respiratoria, entre otros. Estos efectos entonces vemos que son similares a lo que es la codeína, ¿sí? Aunque menos potente, este compuesto y otros no mencionados, dotados de poder analgésico, pero con la ventaja de que no producen dependencia física alguna, que se ha permitido que los organismos internacionales permitan su uso como analgésico no estupefactivo. Ahora bien, si se toma en cuenta cómo avanza la moderna estupefaciente en lo que es la parte de la farmacología, así como también vemos que la química en cuanto a la síntesis, que comprende cuanto esmero en cuanto a los organismos sanitarios nacionales e internacionales, los cuales deben estar atentos a cualquier situación que se les presente para tratar en lo posible de controlar dicha situación. Por otra parte, observamos lo que es el consumo. Vamos a tratar ahora aquí lo que es el consumo de este tipo de opio. Cuando decimos el consumo de opio, hablamos entonces del consumo en bruto, en este sentido, ¿no? Según los estudiosos, este tipo de sustancias y los expertos son consumidas por vía oral, que son consumidas en forma oral por ingestión, que son los comedores de opio. Esta es una práctica muy característica, sí, que generalmente se obtienen de estas personas que por lo general practican este tipo de actividad, ¿no? Que consumen este tipo de sustancias opiáceas o analgésicas, si se quiere decir de esta forma, porque es considerado como analgésicos potentes, ¿no? Los opios, que calman cualquier tipo de dolor. Existen también otras que llaman píldoras de alegría, que también son productos de esta parte de lo que es el opio. Por lo general, estas sustancias vienen acompañadas de algún tipo de aroma, de algún tipo de sustancias aromáticas. Otras veces se agregan además drogas euforísticas y hasta afrodisíacas, ¿no? Por otra parte, vemos, según los estudios que hemos estado analizando, que cuando la persona lo fuma, que es el opio bruto, que es fumado por un gran número de orientales, pero desde el siglo pasado esta práctica se ha difundido en los países occidentales. Para fumar el opio se requiere entonces, por lo general, un equipo apropiado que varía según las posibilidades del consumidor. A esto se añade el deseo de muchos usuarios de seguir un verdadero rito. Por lo general,
se requieren pipas especiales para que consuman este tipo de productos. Por lo general crean algún tipo de pipa de bambú para este tipo de sustancia a la hora de que las personas que consumen este tipo de sustancia puedan inhalar, ¿no?, de alguna u otra forma este producto. También se habla lo que es el consumo de alcaloides naturales y sintéticos producidos o derivados del opio. Por lo general, un paciente cuando va al médico es porque siente algún tipo de dolor, ¿no? Y por supuesto es consulta en relación a ese dolor que se puede aplicar o que le pueden suministrar para el aliviar ese dolor. Y por supuesto el médico le dará como alternativa algún tipo de sustancia que por supuesto le calmen ese tipo de malestar para él sentirse totalmente satisfecho. Es por eso que muchas veces este tipo de dolor, el síntoma, cumple una importante función de alerta y prevención en el sujeto sano. Por el contrario, el dolor crónico constituye un síntoma perturbador que conlleva una severa tensión emocional y física con respecto o repercusión en la familia y lo que es la sociedad, que siempre hablamos que estas personas que consumen droga en exceso son afectadas de forma individual en la parte psíquica y en la parte emocional, en este sentido la psíquica por supuesto, y la parte física de su cuerpo. Incluso pueden llegar a crear algún tipo de dependencia, ¿no?, de este tipo en estas drogas. Es por eso que vemos que la mayor parte de la medicina desarrollan este tipo de fármacos para calmar los dolores. Existen unos medicamentos entonces llamados lo que es hipnoanalgésico, que son analgésicos demasiado fuertes, analgésicos estupefacientes, analgésicos opiados o morfínicos o derivados de la morfina, que son fármacos que alivian o suprimen el dolor por acción sobre el sistema nervioso central, siendo además capaces de inducir el sueño, y sus principales efectos sobre el hombre son los siguientes. En primer lugar, tenemos que calman o suprimen lo que es el dolor, producen estreñimiento, favorecen el vómito, producen sedación o sueño, deprimen la respiración, deprimen o producen la miosis, que es lo que la parte de las pupilas puntiformes, producen farmacodependencia en este sentido por su uso continuo y descarado, vamos a llamarlo de esa forma, descontrolado totalmente en el uso de estas sustancias. Es por eso que este tipo de sustancias son analgésicos naturales más usados y abusados del mercado. De esta forma entonces pasamos a conocer lo que es la morfina. La morfina es obtenida a partir del opio y constituye un valioso analgésico, por lo cual ha sido ampliamente utilizada para combatir dolores de corta duración, intervenciones quirúrgicas, quemaduras, fracturas y otros traumatismos. Sin embargo, observamos en el transcurso de nuestras investigaciones y de nuestras clases de que estas personas que son morfinómanos, o sea, es decir, que son adictos a la morfina,
han adquirido la dependencia a esta droga por tratamientos muy prolongados debido a eso, dependiente de terapéuticos, pero también lo usan los heroinómanos, especialmente cuando la heroína es difícil de obtener. Todo heroinómano, es decir, la persona que consume heroína, utilizará por preferencia lo que es la vía parental para consumir la droga y por tanto usará sales solubles de morfina, clorhidrato o sulfato de morfina. El consumidor comienza utilizando lo que es la preferencia vía cutánea, especialmente en las zonas accesibles a las manos del consumidor. Cara externa de muslos, piernas y brazos, dorso de las manos, pared abdominal y en ocasiones la droga se aplica es por encima de la ropa. En lo que es las fases más avanzadas de la dependencia, el consumidor por lo general recurre a lo que es la vía intravenosa. Y cuando no puede hacerlo, por supuesto que utilizan equipos adecuados, utilizando algún tipo de técnica como de hacerse lo que es la flebotomías. De esta forma entonces hemos concluido en cuanto a lo que es la definición de este tipo de morfina, ¿no? Ahora vamos a ver, muchachos, lo que es la heroína. La heroína fue preparada por primera vez por Wright en 1874 del Hospital de St. Mary de Londres. En estos cursos su trabajo se limitó en cuanto a la constitución de algunos alcaloides naturales y lo denominó morfina, letra acetilada. En los últimos 10 años hemos observado, es decir, en el siglo pasado, que hay varios investigadores en relación a este tipo de sustancias. Es por eso también que vemos que se ha prohibido este tipo de droga y lo ha prohibido justamente el Comité de Higiene Social de las Naciones Unidas, que vienen recomendando la prohibición de este tipo de sustancias que son muy peligrosas, ya que médicamente sus acciones favorables pueden ser obtenidas por otros medicamentos menos peligrosos. En efecto, hace más de 40 años que la heroína es una droga prohibida en todos los países, por lo que toda fabricación, distribución y venta es totalmente ilegal. Se han señalado entonces que la heroína es un derivado de la morfina, obtenida por acetilación diacetamorfina, además de 2 a 10 veces más potente que la morfina, pero igualmente es más fuerte en lo que se refiere a producir enfermedades o algún tipo de dependencia. Bueno, hemos estado observando de que han estado fallando las conexiones y por eso estamos indicando, por lo menos para que los muchachos tengan la clase. La difusión de lo que es el consumo de heroína ha adquirido proporciones alarmantes en algunos países. El consumo de esta droga se hace por diversos métodos, a saber, en primer lugar tenemos la inhalación de heroína en polvo. El polvo de la heroína se coloca en la tabaquera anatómica de la mano y luego se acerca esta a los orificios nasales, según los expertos, ¿no? Y así aspiran fuertemente el polvo de esta sustancia. Vemos también que en los heroinómanos que utilizan la droga en esta forma se clasifican habitualmente. En principio, cuya dosis diaria no pasa de 0,25 gramos. En grandes consumos heroinómanos
Inhalan grandes cantidades que pueden llegar de 4 a 5 gramos de por día. Heroína fumada. La heroína puede ser fumada de diversas maneras, según los expertos. Heroína fumada en pipa, que existen pipas especiales para fumar este tipo de heroína. La droga es preparada especialmente para esta finalidad, en forma de píldoras, que se introducen en el hornillo de la pipa, en donde el tubo de la misma debe ser suficientemente largo, ¿sí? Para que una vez que la persona la consuma, no pegue directamente su boca el humo que sale de esa boquilla, ¿no? Entonces vemos que también al disparar el cañón antiaéreo, esta es otra forma que tienen. Según los expertos, también indican otro método que es llamado la caza del dragón. Es que es un procedimiento más elaborado y mucho más antiguo en los fumadores de opio, que se han convertido en fumadores de heroína, pero bajo la forma de caza del dragón, traducido o traducción de la expresión cantonesa de chewing lum. Aquí, según los expertos, indican de que esta mezcla se encuentra el procedimiento de, vamos a llamarlo de esta forma, de ligar esta sustancia para posteriormente realizar lo que llaman ellos la caza del dragón, es decir, fumársela. Los expertos indican que cerca del 10% de los sujetos que cazan el dragón presentan dependencia combinada de heroína y lo que son los barbitúricos, que eso ya lo hemos visto en las clases pasadas en cuanto a los barbitúricos, ¿no? Entonces también ocurre lo que es la depresión mental, que es más intensa que las producidas por la morfina o la heroína. El síndrome de abstinencia es tan severo que no se recomienda a la supresión brusca. Este modo simple para el consumo de heroína tiende a eliminar la pipa y otros métodos. También existe otra vía que es suministrada como la heroína, por lo que es la vía parental. Esta forma de consumo de heroína está muy extendida en Norteamérica y en algunos países de Europa. Normalmente las primeras experiencias se hace con lo que es la heroína inhalada, luego por inyecciones subcutáneas y finalmente por vía intravenosa. Una de estas razones debe usarse lo que es la vía de adulteración que sufre la heroína, hasta que el punto de que indica la pureza que supere de 3 a 5%. Entonces, la droga adulterada no produce el efecto deseado por el consumidor, solo a condición de ser empleada por vía intravenosa. Existe también otra vía llamada vía subcutánea. Los heroinómanos que usan esta vía de administración empiezan con un cuarto o quinto de la dosis equivalente de morfina, pero su tolerancia es que pueden llegar a inyectarse hasta 4 o 5 gramos por día. Imagínense esa locura. Vía intravenosa también existen para este tipo de aplicaciones de heroína, ¿no? Cuando la tolerancia es muy elevada, entonces la heroína o la persona que consume el heroinómano recurre a la vía intravenosa debido a que el uso múltiple de estupefacientes es un rasgo común entre los consumidores de heroína, y en ciertos países está extendida la práctica de inyecciones intravenosas de una mezcla de heroína-cocaína, que es lo que ellos llaman vulgarmente la bola rápida, o heroína anfetamínica, que es la bola de fuego. Agregado de estos estimulantes a la heroína intensifica su efecto euforizante, causan euforia,
y neutraliza su efecto depresivo. Ahora vamos a ver, muchachos, lo que es la codeína. La codeína es metimorfina, es decir, que es un estupefaciente débil. Es un estupefaciente débil que se encuentra en baja concentración en el opio. Sin embargo, la mayor parte de la codeína se produce hoy en día y se obtiene de la morfina mediante un proceso de metilación. La codeína tiene propiedades similares a la morfina, aunque sus efectos analgésicos solo representan el 10% del efecto morfínico, por lo que se utiliza principalmente como antitussínico o como analgésico débil. Existen también unos síntomas de intoxicación por opiados. En este sentido vemos que hay que señalar la definición en cuanto a los términos de toxicomanía, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, que es la dependencia a droga, a farmacodependencia o productos farmacológicos. Entonces vemos, muchachos, que indican que se trata de un proceso crónico, ya que los consumidores por diversas circunstancias absorben la cantidad extra de este tipo de droga, extra a la cual no están acostumbrados, y ello se produce un cuadro de intoxicación aguda. Aunque vemos también el riesgo que puede existir al momento de que ellos consuman este tipo de sustancias, que incluso pueden perder su vida, es decir, que pueden estar presentes a poca distancia de la muerte, ¿no? Porque se arriesgan a consumir sustancias que por supuesto los van a contaminar totalmente su cuerpo, hablando de forma física, y su mente, la parte psíquica. Y por lo tanto se produce algún tipo de sobredosis sobre este tipo de sustancia. Entonces vemos también que se produce de alguna forma esta sustitución de esta droga por falta de conocimiento, por falta de lo que es valores, principios, y por supuesto caen en la droga. Es importante, muchachos, siempre rechazar este tipo de propuestas de consumo de este tipo de sustancias, ¿sí? Lo que buscan por lo general este tipo de personas que consumen droga es un cuadro clínico de intoxicación crónica, cuadro clínico condicionado por la sobredosis, un cuadro clínico condicionado por lo que es la falta de droga, que es el síndrome de abstinencia, es decir, que le hace falta esa droga para él sentirse superhéroe, un Superman, ¿sí? De esta forma vemos también un cuadro clínico de intoxicación crónica por opiados y sus derivados, que estos son síntomas más importantes, los que se enumeran a continuación. En primer lugar tenemos la disminución de la apreciación de las impresiones externas. Un estímulo puede desencadenar una respuesta normal o exagerada. Las facultades de concentración y juicio están perturbadas. En ocasiones se puede provocar sensaciones de calor, sensaciones de dolor o prurito. Hay dependencia o hay depresión del centro respiratorio en cuanto a la disminución de la frecuencia y el volumen respiratorio. También observamos claramente la acción sobre la pupila, que es producir miosis, es decir, pupilas puntiformes, que es bastante característica y permite reconocer la intoxicación. Sobre el aparato también actúa sobre el aparato circulatorio, que provoca lo que es un descenso de la presión arterial y trastorno del ritmo cardíaco. Existe también la acción en este sentido
sobre la piel que produce diaforesis, eritema y congestión. Por supuesto que existe otra acción sobre el aparato digestivo, ¿sí?, que implica náuseas, vómitos, anorexia y constipación o estreñimiento. Frecuentemente espasmos de las vías biliares en este sentido. Existe también o se acciona a nivel del aparato urinario que puede ocasionar disminución de la diúresis y espasmos del esfínter vesical. Es decir, que son zonas que están totalmente comprometidas en razón del consumo de este tipo de sustancias. También puede darse lo que son los trastornos, ¿sí?, los trastornos nutricionales, emaciación y acné, piel caquecética y trastornos tróficos en cabellos y lo que son las uñas. Existen también esfera sexual que puede encontrarse amenorrea, impotencia y hasta algún tipo de esterilidad. Vamos a ver entonces lo que son el cuadro clínico de sobredosis por opiados. La sobredosis por estupefacientes opiados es también conocida como narcosis intravenosa aguda, y con ello se designa un síndrome clínico casi mortal debido al uso intravenoso de la morfina o heroína, pero también puede ser desencadenada por el consumo de la metadona en este caso. Bueno, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Gracias a todos ustedes los presentes, y voy a publicar este video para que usted tenga por lo menos la información, el audio correspondiente a la clase del día de hoy en relación a las drogas que deprimen al sistema nervioso central. Bueno, feliz tarde y que pasen ustedes buenas noches. Hasta luego.